Así que el tema, pues, el tema que tenemos pues para este día es la voluntad de Dios, que es precisamente uno de los asuntos que es bien interesante cuando se habla acerca de este tema. Y una de las cosas que habíamos estado mencionando en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con lo siguiente. Y es el hecho de que, bueno, primero es lo que nos dicen las Escrituras, hablando acerca de la voluntad de Dios. Oscar, léenos por favor, Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Correcto. Entonces vea que una de las situaciones que nos dice la Escritura es la siguiente. Bueno, y nosotros dice, ahora bajo qué estamos viviendo. Dice de que, bueno, antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, dice que lo que nos sucedía era precisamente de que ya vivíamos, dice, en la carne, o sea, vivíamos en un mundo netamente material. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, ahora dice que ya estamos en Cristo, dice, y lo que resta de vida, ¿cómo es que lo vamos a vivir? Dice, lo vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que sucede a veces con este tema de la voluntad de Dios es de que a veces como que no deja de sonar un poco así como extraño, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, usted le dice a alguien, mire, ¿y qué se supone que es la voluntad de Dios? Entonces le dicen, es andar en sus preceptos, es obedecer su palabra. Pues sí, pero ¿y eso en español cómo se come, va? Entonces, por eso, una de las cosas que nosotros vamos a ver en el estudio de hoy es precisamente de qué manera nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, primeramente, y la otra cosa, pues, de qué manera la voluntad de Dios se aplica a nuestra vida diaria. Pero sí, por lo menos una de las primeras cosas que nos dice la Escritura, que es el hecho de que ahora que nosotros estamos en Cristo, dice, hablando acerca de eso, fíjese que todavía la Escritura tiene esta otra situación. Oscar, léenos Romanos 12:2, por favor. Perdón, hermano Hernán, porque Oscar nos acaba de leer. Hermano Hernán, si nos lee Romanos 12:2. Amén. Romanos Hola. 12:2. No os Así es. conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Ajá. Vea de que dice para que comprobéis, dice cuál sea la La buena voluntad voluntad de Dios. agradable y perfecta. Correcto. Vea de que hay algunas situaciones que, por ejemplo, que este pasaje nos enseña respecto de la voluntad de Dios. Es el hecho de que dice, no os conforméis a este siglo, o sea, como vivir en aquella situación de pensar de que lo material es lo importante. Y aunque es importante, pero no lo es todo, ¿verdad? Que ese tal vez es uno de los asuntos que vale la pena que nosotros podamos tener en mente. Entonces, ¿qué es lo que dice? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es una de las cosas, por ejemplo, que hace que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Una de las cosas así de entrada es la lectura de las Escrituras, porque la lectura de las Escrituras, por ejemplo, el Salmo 19, una de las cosas que dice es que la ley de Jehová dice, es perfecta, dice, que convierte el alma. Entonces, las Escrituras, precisamente una de las cosas que pueden hacer es transformar nuestra vida. Y otra cosa también, si lo vemos desde un punto de vista más práctico, una de las cosas que, por ejemplo, que es importante que nosotros, digámosle así, trabajemos en eso, es en todo aquel tipo de cosas que nos ayuden a ser mejor, como que, por ejemplo, como tener buenos hábitos, el tener buen tipo de literatura, el reunirnos con gente pues que nos inspire a ser mejores cada día. Entonces, por eso es de que dice la Escritura, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay una situación que dice después, y es lo que está acá en la última parte del 2, mire, dice, para que comprobéis. O sea que una de las cosas que las Escrituras asume es que nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero ya cuando nos topamos con situaciones reales, entonces se da la situación de que aquello que nosotros conocemos de las Escrituras, ¿qué es lo que hacemos? Lo comprobamos. Entonces, por eso es de que no dice la Biblia para que conozcamos la voluntad de Dios, porque desde el punto de vista de las Escrituras se asume que nosotros la conocemos. Y la conocemos en
parte pues porque está revelada en la Biblia, pues entonces por eso es de que en cierto modo podemos tener ese conocimiento. Es por eso de que en este caso dice, ¿para qué? Dice, para que comprobéis. ¿Y cómo podemos ver esta situación? Vale. Por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés para que fuese a sacar al faraón de Egipto, que fue una de las cosas que hizo el Señor. Primero le empezó a dar una serie de señales, de tal manera de que cuando él fuese a donde el faraón, pues él iba a mostrar esas señales. Pero fíjese que lo interesante del caso es de que primero Moisés hizo las señales en frente de Dios, según Dios le iba diciendo. Entonces, ¿qué es la situación que se dio ahí? De que ya cuando Dios vio de que efectivamente Moisés había entendido cuál era la mecánica, bueno, ok, entonces hoy lo vas a ir a hacer allá. Es por eso de que le dice esa situación de que, bueno, ¿y qué tienes en tu mano? Le dice, tengo una vara. ¿Y qué pasa con la vara? Pues la vara se hizo culebra. Y fueron sucediendo una serie de cosas en las cuales Moisés fue comprobando precisamente lo que Dios le iba diciendo. Entonces, por eso es de que la Biblia no habla acerca de conocer la voluntad de Dios, sino que habla acerca de comprobarla. Bueno, y todavía dice al final del versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjese que esto tiene que ver con lo siguiente, porque yo he escuchado a veces gente que le dicen a uno, fíjese, viera lo que me pasó ayer, me caí, me quebré el brazo. Es la voluntad de Dios. O, por ejemplo, fíjese de que el fin de semana salí y me golpearon el carro. Es la voluntad de Dios. Entonces, como que se tiene el concepto ese de que la voluntad de Dios son de gracias. Y no es tan así, ¿va? Porque una de las cosas que dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, esto no quiere decir que no nos vayan a pasar cosas malas, ¿cómo no? Sí nos pueden pasar cosas malas, pero ¿qué es lo que sucede? La voluntad de Dios es agradable y perfecta porque dentro de eso malo que nos pasa, Dios al final tiene algo bueno, como lo que le sucedió, por ejemplo, a José cuando lo vendieron sus hermanos. Yo le aseguro que en ese momento que José estaba yendo de esclavo, lo más cualquiera pues hubiera pensado, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Pues. Pero al final, ¿en qué vino a terminar todo? El resultado fue bueno. ¿Por qué? Porque a través de estar José en Egipto y de ser el segundo de Faraón, pudo salvar a todos los demás en los 7 años de hambre. Entonces es por eso que las escrituras nos hablan acerca de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Luego, otra cosa también que es bien importante es de que fíjese que a nivel de estudio, por ejemplo, se hablan acerca de que la voluntad de Dios es de 4 tipos. ¿Y cuáles son esos 4 tipos? Está, por ejemplo, la voluntad secreta, que tiene que ver con aquellas cosas que Dios no nos ha revelado. O sea, hay cosas que nosotros quisiéramos saber, pero que está así como el caso del libro de Apocalipsis, ¿va? De que en el libro de Apocalipsis hay una parte un poco extraña, que dice de que Juan oyó el sonido de 7 truenos, y cuando él lo iba a escribir, dice que el Señor le dijo, no lo escriban. Entonces como que queda aquella situación, bueno, ¿y por qué pusieron los truenos y no nos iban a decir? ¿Va? Entonces hay ciertas cosas que definitivamente forman parte de la voluntad secreta de Dios, pero también está, por ejemplo, la voluntad revelada de Dios, que es lo que Dios nos manda en la Biblia que hagamos. Entonces si alguien dice, mire, ¿y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Fácil, está en la Biblia, está en la Biblia. Ahora, hay casos específicos que ya los vamos a ver más adelante, sobre cómo nosotros vamos a agarrar eso que está en la Biblia, lo vamos a aplicar a nuestra vida y va a suceder precisamente lo que estábamos leyendo en la cita de Romanos, que vamos a comprobar la voluntad de Dios. O sea, eso que está ahí escrito, lo vamos a aplicar a nuestra vida y nos vamos a dar de que efectivamente es cierto y que funciona. Luego está, por ejemplo, la voluntad directa de Dios, que la voluntad directa se refiere a lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida, que forma parte de sus planes. Una de las cosas que es bien importante y tal vez para diferenciar entre la voluntad revelada y la voluntad directa, ¿qué es lo que sucede? La voluntad directa, digámoslo así, que es el general. Es como que usted dijera, es la ley. Llámese la Constitución, llámese el Código de Trabajo, llámese la ley de renta. Ese es el general, la voluntad revelada de Dios. La voluntad directa es cuando yo agarro un artículo que necesito ver específicamente en una situación particular en la que yo estoy consultando. Entonces es por eso de que se habla acerca de la voluntad directa y también se habla acerca de la voluntad permisiva. La voluntad permisiva pues tiene que ver con aquellas cosas que Dios no desea que hagamos, pero que permite que las hagamos.
evidentemente, pues cuando nosotros estamos en la voluntad permisiva de Dios, le diré consecuencias hay, ¿va? Consecuencias hay. Entonces es por eso de que para efectos de estudio en doctrina, pues se habla precisamente acerca de eso, de la voluntad secreta, la voluntad revelada, la voluntad directa y la voluntad permisiva. Vamos a ir viendo cada una de esas específicamente y digamos así, comprendiendo que son las situaciones que están implicadas en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la voluntad secreta de Dios, cuando hablamos acerca de la voluntad secreta de Dios, nos topamos con esta situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 29:29. Hermano Jaime, ¿será que va en tráfico todavía o ya nos puede ayudar con la lectura? Hola. Ah, sí, ok. Entonces, ahorita todavía va en tráfico. Oscar, si nos ayudas, por favor, con Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Correcto. Entonces, vea que hay una cosa que dice la Escritura, mire, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos indica eso? Mire, hay cosas que Dios no nos ha dicho. ¿Por qué? Dentro de su voluntad, dentro de sus planes, no estaba el que nosotros supiésemos esas cosas. Como qué cosas, por ejemplo, Dios no nos ha revelado. Una de las cosas que, por ejemplo, Dios no nos ha revelado es el momento en el que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia. Ese momento no está revelado. Hermano Hernán, ¿nos puede leer Mateo 24:36? Con todo gusto, pastor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Correcto. Entonces vea, si usted dice, bueno, ¿y hay cosas que Dios no nos ha revelado? No. ¿Cómo qué? Como el día que Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia. ¿Por qué razón no lo ha hecho? No lo ha hecho porque, entre otras cosas, como que sería un poco, vaya, supóngase, por ejemplo, que nosotros supiéramos que Cristo viene esta noche. Si nosotros supiéramos que Cristo viene esta noche, ay, las iglesias en todo el mundo estarían abarrotadas, ¿va? De gente pidiéndole perdón a todos los que ha ofendido y que mire que voy a dar un diezmo bien grande para la iglesia. Y veamos al lado contrario, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo supiera que el arrebatamiento va a ser hasta dentro de 100 años? ¿Verdad? Ustedes ahí que se andan de preocupar de que vivir en santidad y todavía faltan 100 años, hombre, y hasta yo me voy a haber muerto antes y que no sé qué. Entonces, es por eso de que hay ciertas cosas que Dios no nos las ha dicho. ¿Por qué razón? Porque si nos las dijera, seguramente que nos haría más daño que bien si nosotros las supiésemos. Entonces, por eso es que las escrituras dicen, no, mire, hay cosas que Dios no nos ha querido decir y no nos la va a decir. Precisamente por eso es de que esta cita de Deuteronomio hace la salvedad, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que Dios no nos ha dicho, no nos las va a decir precisamente por esa situación. Luego fíjese que también siempre hablando acerca de las cosas secretas, de aquellas cosas que Dios no nos ha dicho. Mire, por ejemplo, lo que dice en 2 de Pedro 1:13 y 14. Oscar, si lo lee, por favor, 2 de Pedro 1:13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Correcto. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, nosotros no sabemos? El día de nuestra muerte. Y qué bueno que no la sepamos, ¿no? Porque quizás volveríamos al mismo dilema, ¿va? En el sentido de que si cada uno de nosotros supiera que vamos a morir esta noche, estaríamos en ayuno y que mire que vamos al altar familiar y toda la cosa, vámonos para la iglesia, porque quiero que cuando me muera, que va a ser esta noche, todo esté bien. Pero ¿qué sucedería si yo supiese que me voy a morir dentro de 50 años? Probablemente si yo supiera que me voy a morir dentro de 50 años, no estaría pues con esa devoción como que en el caso al contrario, ¿no? Pero fíjese que con todo y eso aquí se da una situación bien interesante y es lo que dice el apóstol Pedro, acá en el versículo 14. Dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. ¿Y eso qué es? Que se iba a morir, que se iba a morir. Pero mire, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
Claro, la historia dice de que Pedro murió crucificado de cabeza, pero vamos al asunto ese de que el Señor le dijo, mira, Pedro, en breve te vas a morir, fíjate. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es el hecho, pues, de que le dicen que se va a morir, pero no ve esa situación como con angustia o como tragedia, ¿va? No, sino que entiende que es la voluntad de Dios, pues. Entiende que es la voluntad de Dios, y esa es una de las cosas bien interesantes, que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, pues aún hablar acerca de cosas como la muerte no tiene por qué ser aquello de que, ay, pobrecito de mí, mi familia. No, mire, estamos dentro de la voluntad de Dios. Y estar dentro de la voluntad de Dios, entre otras cosas, implica de que si hay cosas que suceden, Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y otra persona que también se vio en una situación similar es el apóstol Pablo, mire, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 4 del 6 al 8, hermano Hernán, si nos hace el favor de leerlo, 2 Timoteo 4 del 6 al 8. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Amén. mire en este caso, por ejemplo, qué es la situación que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Claro, hay un dato no bíblico, quiero hacer la salvedad, hay un dato no bíblico que dice de que el apóstol Pablo fue decapitado. Pero supóngase que haya muerto de la manera que murió. Tal vez el asunto importante es el hecho de decir, no, dice, yo estoy listo para ser sacrificado. Segunda Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. O sea, no es aquello que al terminar de escribirla se murió, ¿va? Pero me refiero pues a que después de que la terminó, sus días de vida pues ya eran bien pocos. Pero se da esa situación que dice, no, dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Ahora, que es una de las cosas que también él entiende. Es cierto que aunque se va a morir, pero mire pero mire la situación, que a él le queda la satisfacción. Primero dice, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, lo que a mí me dijeron que había que hacer, lo hice. Pero entonces viene ahora la otra cosa, y mire lo bonito. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, tal vez una de las cosas que es bien interesante en esto de la voluntad de Dios es el hecho de que, vaya, por ejemplo, Pablo sabía que se iba a morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Se da esta situación. Él sabe que se va a morir, sabe que su vida hasta ese momento ha sido agradable a Dios, ha sido satisfactoria, y también sabe que de parte de Dios va a haber una recompensa. O sea, él en ese aspecto está tranquilo, sabiendo pues de que puede pasar por una situación así y confiar de que está dentro del plan de Dios. No verlo ni con amargura, ni con tristeza, de que porque a mí, nada, nada, sino que definitivamente su lógica es en ese aspecto precisamente entendiendo de que como estamos bajo la voluntad de Dios, entonces aún cosas como la muerte se ven de otro modo. Y fíjense que hay un pasaje, este que está aquí, mire, ve en Juan 13:7. En este pasaje es cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos. Pedro no quiere dejar que se los lave, pero qué hace el Señor? Lo que hace el Señor, entre otras cosas, es decirle que debe de hacerlo. Pero uno de los argumentos que Jesús emplea precisamente para decirle que debe hacerlo es lo que dice Juan 13:7, que mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, este versículo, por ejemplo, me sirve para contestar una situación bien interesante. Hay veces, por ejemplo, de que hay personas que tienen, por decirle algo, hijos mongolitos, que tienen hijos enfermos porque tal vez tienen algún su problema de insuficiencia renal, algún problema del corazón, cáncer, por ejemplo. Y una de las cosas que a veces como que es bien difícil venir y decir, es que mire, es que porque el niño ha pecado y que no sé qué. No, mire, ahí en ese aspecto, si somos correctos, debemos entenderlo. Mire, esa es una de las cosas que no tenemos respuesta. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, dice, pero ¿qué va a ocurrir?
más lo entenderás después. Entonces, ese es, digámosle así, es el enfoque que nosotros debemos de tener. Por ejemplo, cuando nos topamos en las congregaciones con gente que están en esa situación, ¿va? Bueno, mi hija, por ejemplo, hace unos años tuvo un compañero de colegio que él tenía leucemia y el chico murió a los 14 años. El chico murió a los 14 años. Y lo interesante del caso es de que mientras él estuvo con vida, pues él era tecladista en la iglesia, cuando habían veces, por ejemplo, que le hacían la quimioterapia y que él se sentía enfermo y no podía ir, animaba a su familia a ir a la iglesia y toda la cosa. Entonces, claro, usted dice, bueno, ¿y por qué pasan ese tipo de cosas? La verdad que nosotros no tenemos, no en todos los casos, explicación. Pero ¿qué dice la Escritura? Y por eso está esta cita de Juan, dice, lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Eso pues es hablando de la voluntad secreta de Dios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la voluntad revelada de Dios? La voluntad revelada de Dios pues está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Nada más sencillo y nada más práctico que leer las Escrituras. Oscar, léenos por favor el Salmo 119, 105. Lámpara, Salmo, lámpara es a mi pies tu sí, palabra y lumbrera mi camino. correcto. Entonces, mire qué interesante que el escritor del Salmo 119, quien quiera que haya sido, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, yo quiero tener una guía sobre qué es lo que debo de hacer, sobre cómo me debo de conducir. Ahí están las Escrituras. Ahí están las Escrituras. Las Escrituras prácticamente comprenden la voluntad revelada de Dios. Ese es un asunto que es bien importante. En las Escrituras está la voluntad revelada de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos y vemos, mire, por ejemplo, lo que dice en este caso 2 Timoteo 3, 16 y 17. Hermano Hernán, ¿nos ayuda, por favor? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vea dos situaciones. Primero nos dice el apóstol Pablo, la escritura no es invención humana, sino que es de inspiración divina. Entonces por eso es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora mire las cosas que dice Pablo que la escritura es capaz de hacer, ¿verdad? Porque dice, y útil, o sea, lo que la escritura puede hacer, ¿qué es? Dice, para enseñar, para redarguir, que esto de redarguir es como, digámosle así, como regañar, pero no es aquel regaño con odio, ¿va? Sino aquel de, mira, como querer hacer conciencia en la gente para que haga algo al respecto. Entonces dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire todavía después, a fin de que, o sea, con la finalidad de, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? La voluntad revelada de Dios está en las Escrituras. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para conocer la voluntad revelada de Dios? La debo de leer todos los días. La debo de leer todos los días. Mire, por ejemplo, esta cita que se da por acá. Por ejemplo, una de las cosas que dice, tenemos también, dice, la palabra profética segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay una situación de que a veces se hace la pregunta que por qué a veces nosotros decimos que cuando se predica se profetiza. Pues fíjese que la respuesta está precisamente en este. ¿Por qué razón? Porque dice el apóstol Pedro que la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces, cuando alguien predica, también a la vez lo que está haciendo es profetizar. Es por eso de que, por ejemplo, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, dice que el que profetiza edifica a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros exponemos la palabra de Dios en una congregación o en cualquier parte que se tenga la oportunidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos profetizando, estamos llevando el mensaje de Dios. Entonces, por eso es de que se da esa situación. Otro pasaje que también nos habla acerca de precisamente de cómo es que digámosle así, el poder que tiene las escrituras es este.
Es el de Mateo 7 del 24 al 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire qué interesante. Dice, vea de que Jesús está terminando el sermón del monte. ¿Y qué es y mire qué es lo que cualquiera pues que me oye estas palabras, primero, oír, dice, las hace. O sea, es lo que dice Pablo en Romanos, compruebo que lo que dice es cierto. Dice, que me oye estas palabras y las le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. No quiere decir, fíjese bien, no quiere decir que no van a haber dificultades. Claro que van a haber, porque mire, dice, descendió lluvia, ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, dice. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos demuestra pues de que dificultades siempre van a haber, pero el asunto está, bueno, mire, fíjese de que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Entonces, como nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, quiere decir entonces de que esas situaciones que están ocurriendo es porque Dios lo ha permitido, primeramente. Y la otra cosa que también nosotros podemos darnos cuenta es el hecho de que de que aunque viene todo ese ataque, pero ¿qué es lo que sucede? Como si nuestro fundamento es firme, lo que va a suceder es de que las dificultades van a venir, nos van a golpear, pero nos vamos a salir así como quitándonos los escombros de encima, ¿va? Esa tal vez va a ser la parte importante. Entonces es por eso de que si hablamos acerca de la voluntad revelada de Dios, ¿dónde está la voluntad revelada de Dios? La voluntad revelada de Dios está en las Escrituras, ¿verdad? Entonces ahí en ese aspecto, y fíjense que a veces la gente muchas veces se hace líos en el sentido de que quisieran que Dios les hablara directamente. Yo no digo que eso no pueda suceder. Fíjese bien, yo no digo que eso no puede suceder, pero tal vez como que se podrían ahorrar pasos, como que se podrían ahorrar pasos directamente viendo lo que dice la Escritura. ¿Eh? Así de fácil. Una de las cosas que es bien importante, fíjese que hay un libro, por ejemplo, hay un libro que se llama La Predicación Expositiva. Y una de las cosas que menciona ese libro de la predicación expositiva es precisamente que en aquellos momentos de la historia que han habido avivamientos grandes, entiéndase la Reforma, Inglaterra en el siglo XIX y momentos así, que han habido avivamientos grandes, ha sido precisamente cuando los pastores han agarrado como lineamiento predicar las escrituras. ¿Verdad? Lo que hacen es predicaciones expositivas. Las predicaciones expositivas es, por ejemplo, agarrar un pasaje más o menos largo, como que yo le diga, mire, voy a predicar acerca del hijo pródigo, o voy a predicar acerca, por ejemplo, de la sanidad del paralítico de Bethesda, que es un pasaje más o menos largo. Entonces, ¿qué hacían estos predicadores? Como lo que predicaban era pasajes de esa extensión, lo que sucedía era que la vida de las personas cambiaban. Y por la palabra en sí. Entonces es por eso de que si alguien dice, mire, ¿y dónde está la voluntad revelada de Dios? La voluntad revelada de Dios está en las Escrituras. Así de fácil, así de fácil. Bueno, lo siguiente, por ejemplo, que es la voluntad directa de Dios. Y en este caso, cuando hablamos acerca de la voluntad directa de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquellos pasajes específicos que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Vaya, porque usted se fija que en las escrituras habla acerca de un montón de cosas, pero vaya, ¿qué es lo que sucede? Usted ve las cartas de Pablo, por ejemplo, que a veces habla de los esposos, las esposas, los jóvenes, los siervos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada quien va a agarrar el pasaje según su situación y lo va a aplicar a su vida. Entonces, esa es la voluntad directa de Dios. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Mire, por ejemplo, lo que dice por acá en Josué 1:8. Por acá dice, quiero ver cómo es este nombre. Hermana Gloria Martínez, ¿será que va en tráfico o nos puede ayudar con la lectura de Josué 1:8? Hola.
Ah, sí, va en tráfico. Va en tráfico. Ok. Veamos, hermana Claudia, ¿va en tráfico usted todavía o nos puede ayudar en la lectura? Amén, pastor, voy saliendo del culto, pero estoy aquí esperando que pase un poco. Josué Ok. 1:8, La cita, así es. sí, dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Correcto. Hermano Jaime, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Hola. Pastor, primero que ya estoy disponible para Ah, vaya, lectura, perfecto. disculpe no me han avisado antes. Y segundo, una opinión personal, pero voy a tratar de argumentarla lo mejor que pueda. A ver, Estas categorías que usted ha mencionado, Pastor, extraordinarias para comprender. Sin embargo, cuando, digamos, analizo, por ejemplo, el caso de José, veo como que no son puras, en el sentido de que, mira, no son excluyentes, sino que más bien son incluyentes. De sí, repente Dios la selecciona, por ejemplo, o Job, quizás Job es un mejor ejemplo. Yo ni en broma, a pesar de que soy creyente, me creería que era tan disciplinado y tan puro en la fe como Job. Pero mire cómo actuó Dios en Job, o sea, siendo fiel, siendo justo, cumpliendo la ley, siendo temeroso de Dios. Dios permitió en su momento pues que el diablo actuara en él. Y si eso de alguna manera ilustra la voluntad de Dios que no nos es revelada, no sabemos por qué lo hace. ujú, sí, En términos, por ejemplo, de la voluntad de que Dios sí permite que sepamos su voluntad, escrituras, Él nos manda a confiar, o sea, mira, o sea, confía en mí, o sea, sobre todas las cosas, confía en mí, que yo estoy contigo, las pruebas van a venir, no importa las pruebas que te vengan, seguí confiando, o sea, yo sabré el propósito, no te lo puedo revelar en este momento, te lo voy a revelar a saber hace cuántos años a futuro, o me reservo el derecho de no revelártelo. ¿Por qué? Porque la intención de permitir esas pruebas es pulirte, es purificarte, es crear las condiciones necesarias para que te aferres a mí, que debes de depender de ti mismo y confíes en mí. O sea, yo sé por qué lo hago. Y bueno, las otras dos categorías de seguro, pues en Job pueden ser desarrolladas bajo esa misma sí, óptica. claro. Y fíjese que es interesante que haga mención de eso. No es que sean, definitivamente no son excluyentes. Lo que sucede que, por ejemplo, esta división cuádruple de la voluntad de Dios, digamos que es un acercamiento que tiene la doctrina bíblica precisamente para comprender ese punto, ¿verdad? Precisamente viendo de que digámosle así, todas las situaciones que pueden pasar como que se agrupan en esos grupos. Porque vaya, ¿por qué se da la situación esta tomando el caso de Job, por ejemplo? De que, aunque fíjese que, bueno, tomando el caso de Job, ¿qué es lo que sucede? En su momento a él no se le reveló qué era lo que estaba sucediendo. Tenemos, por ejemplo, lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Qué le pasó a Job después? Lo entendió después. Lo entendió después, porque ya después, cuando le fue todo devuelto al doble y toda la cosa, yo soy de la opinión de que el libro de Job fue escrito por Job mismo, a pesar de que está el criterio de que lo haya escrito Moisés. Pero si lo escribió Job mismo, pues pues como que sirvió para él tener la explicación que él estaba necesitando de por qué le había pasado lo que le había pasado. Dígame, Y ¿verdad? pastor, y créame que no lo quiero, no es la intención contradecirlo, pero lo siguiente, imagínese un, voy a decirlo así, pues es un feto. Imagínese un feto que es abortado. Él no tuvo la capacidad de entender ese futuro porque fue truncado. Sí, Pero Dios, en su perfección de propósitos, permitió que sus padres lo concibieran,
permite que la madre pues lo rechace y lo aborte. Y seguramente, sin lugar a dudas, pastores, Dios lo rescata. O sea, mira, ve, tú date por bendecido porque tu salvación, que es la eternidad conmigo, está No quedó garantizada. garantizada. Claro. No tuviste la oportunidad de pecar. O sea, es una bendición. O sea, lo que a nuestros ojos podría parecer una maldición, algo, mira, ve, qué malo. O sea, hasta envidia podría dar, pues, porque mira, ve, no estuviste expuesto a pecar, a ofenderme, a ir en contra de mis mandamientos, a ser desobediente. Yo te rescaté en etapas tempranas y te tengo garantizado un puesto en eternidad conmigo. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Ya se va a ir dando cuenta, pues, bueno, ahorita digámosle así que estábamos viendo la secreta y la revelada y ahorita que estamos en la voluntad directa. En cierta manera, ya digámosle así, al tener el cuadro completo, pues como que nos vamos dando cuenta de que sí, efectivamente, se ve que ese tipo de situaciones pasan, pues. Claro, a veces, como le comento, esta clasificación, pues es una clasificación que las doctrinas bíblicas, entiéndase, pues las doctrinas bíblicas prácticamente, cómo es que la iglesia cristiana ha ido cimentando su conocimiento a lo largo del tiempo. Entonces, que es una de las cosas que se ha ido comprendiendo. Mire, el hecho de poder saber de que hay cosas que Dios no nos las ha revelado, hay cosas que sí, hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos directamente y que por eso nos da las escrituras. Y por eso es de que fíjese que vaya en este pasaje de Josué, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la situación de que se nos dice, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ahora, hay una cosa que llama la atención, que dice, sino que de día y de noche meditarás en él. No habla acerca de leer, no habla acerca de leer, habla acerca de meditar. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo ir en tráfico y puedo ir meditando en las escrituras. ¿Verdad? Puedo estar, ¿qué? Haciendo los oficios de la casa y puedo estar meditando en las escrituras. Entonces dice, ¿cuál va a ser la finalidad? Dice, para que guardes y hagas. Entonces, en ese caso, ¿qué es la voluntad directa? Es aquellas cosas de las escrituras que las escrituras me dicen a mí, esto es lo que yo quiero que vos hagas. Esto es lo que yo quiero que tú apliques a tu vida. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígame. Pastor, ¿Verdad? lo que pasa es que la meditación presupone, o sea, yo no puedo analizar o reflexionar en algo que no conozco. Es Sí. obligatorio que hayas leído Entonces, antes. bien, tengo que, definitivamente. Definitivamente. A veces lo que sucede, y le digo, fíjese que esa es una, por decir así, es una experiencia que últimamente yo estoy teniendo. Que hay pasajes de las escrituras que antes me parecían complicados y que hoy los estoy entendiendo con una sencillez y con una naturalidad. Pero en mi caso, fíjese que se está dando una situación y tal vez déjeme contarle esta experiencia personal. Desde mi punto de vista, un pasaje lo he entendido cuando yo se lo puedo explicar a otra persona para que esa persona lo entienda también, ¿verdad? Porque se da la situación de que, por ejemplo, hay quienes me dicen, mire, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Nada menos un día de estos en clase, en clase me estaban preguntando ese pasaje del Evangelio de Juan, donde dice que el viento sopla de donde quiere. Claro, yo antes lo entendía, pero no lo entendía con la claridad con la que lo entiendo ahora. Y me dice esa persona, creerá, me dice que esa es una de las que yo estoy luchando por entender. Yo le di la explicación y me dijo, ah, no, perfecto. Eso es, me dijo. Entonces, claro, yo me doy por satisfecho de entender un pasaje cuando cuando esa explicación que yo tengo hace que precisamente que la otra persona entienda y lo aplique. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando yo le digo de entender pasajes. Ah, no, porque pasajes hay un gran montón, va, pero ya a la hora de las horas de decir, mire, agarrar ese específico para mi vida diaria, ahí es donde ya son otros $5. Mire, por ejemplo, en este caso, hermano Jaime nos ayuda con la lectura de Efesios 5 del 25 al 27. Con gusto, pastor. Hola. Dice así la palabra de Dios.
permíteme. Claro. Tomó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Palabra de Correcto. Dios. Fíjese que este pasaje nos da una situación, digámosle así, bien importante respecto de cómo es el proceso de purificación de parte de Dios. Porque primero hace la relación cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que nos da? Nos da el perdón de pecados y la vida eterna, que es lo que está en el versículo 25. Pero mire lo que ocurre en el 26. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, ¿qué hace la Biblia si ya Cristo ya pagó por mis pecados? Lo que hace la Biblia es que me ayuda a santificarme. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me encuentro pasajes en las Escrituras que me dicen a mí, mira, vos tenés que hacer algo con tu temperamento, ¿va? Porque vos te engorilás, pero así va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo encuentro eso, que la Escritura me dice ese mensaje a mí, que yo tengo que cambiar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da ese proceso de que dice la purificación del agua por la palabra. El perdón de los pecados lo da la sangre de Cristo, versículo 25. Las escrituras lo que hacen es que nos ayudan a santificar nuestro día a día. Y tan es así que mire lo que dice en el versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Ya le doy chance, hermano Jaime, solo quiero que no me vaya la idea. ¿Por qué habla acerca de la mancha y la arruga? Porque cuando la ropa se ensucia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La lavamos. La lavamos y ¿qué es lo que sucede? La ropa está limpia, claro que sí, pero está ajada. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder ponerla? Después de que está lavada y que está limpia, ¿qué hay que hacer? Hay que plancharla. Entonces, cuando las escrituras hablan de que Dios quiere presentarse a una iglesia sin mancha ni arruga, tiene que ver precisamente con ese proceso completo de transformación y de santificación que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes a través del mensaje de la palabra de Dios. Dígame, hermano Jaime. Hola. Pastor, Sí. tal vez Hola. a manera de complemento, el pasaje fija como que el estándar que se espera del esposo, Sí. el estándar, o sea, mira, cumplí con eso y vas a estar bien conmigo. Lo que te hago la salvedad es que aún cumpliéndolo, yo no te garantizo un matrimonio feliz. Podría no serlo, pero es con el propósito que yo te he fijado. Podría ser el caso, pastor, o sea, estoy nada más Ok. teorizando. Fíjese que tal vez en parte de que no necesariamente garantice un matrimonio feliz, tal vez, y déjeme darle mi punto de vista. Fíjese que, por ejemplo, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el estándar? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice después? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer cree que va a ser aquella que no va a querer un hombre que esté dispuesto a dar su vida por ella? ¿Verdad? Entonces en ese aspecto es cierto que tal vez el estándar es alto, pero el resultado es espectacular, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que yo uno de estos días, por ejemplo, tomé un taxi y me decía el taxista mire la situación que a él le tocó. Dice que él pasó 6 meses sin trabajo. Él pasó 6 meses sin trabajo. Y durante los 6 meses que pasó sin trabajo, la esposa sostuvo los gastos de la casa y toda la situación. Ya después él consiguió trabajo y ya las cosas se comenzaron a nivelar. Y le digo yo, mire, esa mujer es de oro, le digo, cuídela, porque mujeres así no son muchas. Pero mire entonces cómo fue que a él le tocó pagar el favor. Después la esposa quería estudiar administración de empresas, ya a nivel de licenciatura. Y él es taxista.
Un hombre un poco machista hubiera dicho, pues no, ¿cómo va a ser eso? Que yo solo soy taxista y vos vas a ser licenciada en administración de empresas. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Que ya hoy que él trabajaba de la taxiada, empezó a ayudarle a ella también para que ella pudiera sacar su licenciatura. O sea que no era de aquel tipo de hombre machista de que como yo no soy licenciado, pues vos tampoco, va. No, sino que ¿qué es lo que sucede? El hombre que tiene el estándar ese de cómo se debe de amar a la esposa, imagínese qué mujer no va a querer tener esa joya de hombre, o al contrario, qué hombre no va a querer tener esa joya de mujer, ¿verdad? Entonces el estándar es alto, pero le digo, si nos metemos a ese estándar, el resultado puede ser fabuloso. Definitivamente, el resultado puede ser fabuloso. Dígame. Aunque no está garantizado, Pastor, imagínese, bueno, para muestra un botón, o sea, Sí. Ah, ok. Sí, me parece. o Me sea, parece. es cruel, o sea, el hombre queriendo y queriendo rescatarla ahí, mira, y no sé qué, yo estoy consciente de todos tus errores y aquí, y la señora sí que no ayudaba en nada. Sí, Y obviamente la señora a quien ilustra o a quien personifica es al pueblo de Israel. sí. Aunque, Dios fue tan bueno con ellos, que era imposible que ellos no fueran tan bien correspondieran los favores y terminaron haciendo lo peor de lo peor. así es. Aunque fíjese que vaya, ahí también se da la situación. Y ahorita que vamos a entrar a la voluntad permisiva, perdón, se va a dar cuenta qué es lo que sucede precisamente cuando alguien se mete a ese jueguito. Ahora, claro, tal vez para terminar esta parte de la voluntad directa, vea usted lo que teníamos acá en el libro de Efesios, la relación entre el sacrificio de Cristo, que es el que da el perdón de pecados, y la palabra de Dios, que es la que da la santificación. Está esta cita de Juan 17:17, donde Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos esa situación de que definitivamente las escrituras tienen un poder transformador. Y le voy a decir una cosa. Yo creo que a más de alguien le ha pasado esto que le voy a decir. Que, por ejemplo, usted comparte un versículo en redes sociales y bien poca gente le da like. Entiéndase, Facebook, Instagram y cosas así. Viene y comparte una frase de Pablo Coelho y todo. Yo no digo que Pablo Coelho sea un mal escritor, pero a lo que me refiero es esto. Ahí toda la gente está atropellándose dándole like. Pero porque no le dan la misma valoración a las escrituras, pues, ¿verdad? Siendo que las escrituras son las que tienen el poder transformador, ¿verdad? Entonces, como que es una situación. Hay un pasaje que le digo, a mí me asusta, y es en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel dice a Moisés, mira que hable Dios con vos, pero con nosotros no. Imagínense qué cabezotas que tenían la oportunidad directa de ver a Dios y no quisieron. O sea, es como para jalarlos de las orejas. Mire, si esta es la oportunidad que mucha gente quisiera tener, ustedes la están teniendo y no lo quieren ver. Era como para ponerse a pensar, bueno, y mire, ¿y ustedes en qué están? Pues? Le digo, ese pasaje a mí me asusta por eso. A mí me asusta por eso, precisamente por las implicaciones. Entonces, a veces no es tanto que las escrituras fallen o que tal vez que los estándares sean imposibles. A veces también como que nosotros no ponemos mucho de nuestra parte, en el sentido de no aceptar ese estándar y de comprobar de que sí efectivamente funciona, pues, de que sí efectivamente es real. Luego fíjese que, por ejemplo, está el siguiente asunto de la voluntad de Dios, que es hablando acerca de la voluntad permisiva. Y esta de la voluntad permisiva, ¿qué es? Son aquellas cosas que Dios no desea que hagamos, no desea que hagamos, pero permite que las hagamos. Mire, por ejemplo, lo que ocurre acá en Jonás 1 del 2 al 3. Oscar, si lo lees, por favor, Jonás 1 del 2 al 3. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra él, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. Mire, aquí se da la situación aquella de que cuál es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios son aquellas cosas que Dios nos desea que hagamos, pero que nos deja que las hagamos. En el caso de Jonás le dijeron, ve a Nínive. ¿Qué es una de las cosas que hace? Dice, desciende a Jope para tomar un barco. Y era como para decirle, hey, si es que a Nínive no se ve en barco, criatura, ¿qué estás haciendo vos agarrando un barco? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y dice que se iba para Tarsis, de que Tarsis está en el sur de España. O sea, nada que ver, ¿va? Nada que ver, porque Nínive estaba en lo que hoy es la región Irán-Irak, y Tarsis estaba en el sur de España. Nada que ver. Era como para decirle, mira, criatura, ¿y qué estás haciendo? Pero ¿qué es lo que sucede? Dios lo deja descender a Jope, lo deja que compre el pasaje, lo deja que se suba al barco, lo deja que se duerma. Y entonces viene el jalón del Sedalba. Aquí vengo yo. ¿Va? Entonces, lo que sucede con la voluntad permisiva es que mire, si nosotros queremos hacer el mal, no crea que Dios va a bajar a detenernos, no va a dejar que lo hagamos. Eso sí, va, esperarte después, que después viene la situación. A ver, dígame, hermano Jaime, perdón. Ejemplo ilustrativo, ¿Conoce? el caso de David Ajá, a con ver. Betsabé. Ahí me quedo. Ah, también. No, y ese es más que claro. Ese es más que claro. Ahora, y fíjese que en el caso de David, ay, ese pobre cliente. Y lo más terrible, mi mamá dice que mi abuelo tenía una frase, por parte de mamá tenía una frase un poco curiosa, ¿va? De que dice que el mono ve la cola del otro y dice que es bien larga, pero la de él como la tiene atrás no se la veo. Entonces, cuando a David le propusieron la situación, ¿qué fue lo que dijo? Ese hombre debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, le dijo. O sea, él solito se puso la soga. Ese caso ya le llamó la atención, mi hermano, ahí me da la situación de la cola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde está ese asunto de que como es bien fácil ver el pecado en los demás, ¿va? Es bien fácil ver, ay, mire los discípulos, qué bárbaros, todos abandonaron al Señor. Ajá, me hubiera gustado verte a vos en la misma situación, a ver qué hubieras hecho. A ver, vos en la misma situación, si vos hubieras salido corriendo, porque el único varón que estuvo ahí fue Juan, y de ahí puras mujeres. Dígame. A ver, cuénteme. Qué ¿Hola? ilustración más cruel, porque David era el encargado de impartir justicia. Él determinó el castigo para el infractor y despuesito determinaron a través del profeta que el infractor era él. Sí, es que como sabe qué fue lo que hizo, él puso las manitas, vaya, pégueme. Eso fue básicamente lo que sucedió. Pégueme y con esta regla. Él solito se puso la soga al cuello. Y Él todo solito. para la gloria de Dios. Así es. Porque después, el hijo que tuvo después fue el rey Salomón, ¿verdad? Fíjese de que vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la voluntad permisiva de Dios? Porque alguien puede decir, ah, mire, pues yo si quiero, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y es que como el problema que se da es que mucha gente equivocadamente dice, mucha gente equivocada dice, el pastor me va a ver. Es que el problema no es que si el pastor nos va a ver. El problema es que Dios nos va a ver. Ese es el problema. Dígame, hermano, perdón. ¿Hola? Pastor, y a la larga, pues, eh, eh, en principio, haber tenido como hijo a Salomón era una bendición, Sí. pero si le da seguimiento se hace el resumen de la vida de Salomón, realmente no era un hijo muy deseado. No, pero Y lo más triste, pastor, de que, bueno, David no fue testigo, pero él, bueno, me imagino que Dios sembró la duda en él, porque cuando le dio la unción, hizo una salvedad bien complicada. Pero fíjese que en el caso de Salomón ocurre una cosa.
Porque tal vez una de las preguntas que podría hacerse, bueno, y si Dios lo hizo sabio, ¿por qué pecó? Pues? O sea, ¿por qué no tuvo el alcance de ver de que las mujeres lo estaban perdiendo? Pero es que si usted ve el capítulo 3 del libro de Reyes, dice, y si anduvieres en mis caminos, o sea, la opción de hacer el bien o de hacer el mal, estaba en manos de Salomón. Le dice, y si anduvieres en mis caminos, yo alargaré tus días. Entonces, ¿qué es lo que le está demostrando? Yo te estoy haciendo sabio, pero la opción de hacer el bien o de hacer el mal, esa sigue siendo tuya. Allá vos, ¿qué haces con esa opción? ¿Verdad? Allá vos, ¿qué haces con esa opción? Dígame. Por eso le decía que es Hola. parte de la vergüenza, o sea, para el padre y para el hijo. Para el hijo, haber Sí. sido dotado, pero exageradamente, o sea, no hubo hombre, no ha habido, no hubo, ni habrá, ni fue hombre tan sabio como él. Resumen, la sabiduría no basta. Ujú. Si no estás aferrado a Dios, podés tener todo eso y vas a fracasar, vas a perderte. Claro. Para el padre, mira, ve, ya sé lo que hice, ya lo pagué y en teoría pues ya me perdonaste, me diste esto, pero no hay garantía, o sea, la purificación puede seguir en generación después en términos de eso, o sea, no mirarlo como una maldición, sino más bien mirar, ve, el pecado tiene consecuencias y no está en las manos del hombre determinar el límite de las consecuencias de ese pecado. Ujú. Y fíjese que vaya, por ejemplo, por eso es de que esta cita de Gálatas que tenemos acá, mire, no os engañéis, es que a Salomón le ha de haber pasado aquella situación. Yo puedo manejar eso, que es el error que muchas veces nosotros cometemos. No, yo puedo manejar eso. Yo lo tengo bajo control. Es, por ejemplo, como aquellos cristianos que beben. No, es que yo soy un bebedor social. Yo soy un bebedor social. Yo sé hasta dónde llego. Ajá, ¿cómo no? Entonces, por eso es que dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dígame, hermana Claudia, perdón. En esta parte de la Hola. voluntad permisiva, pastor, puede ver que la voluntad del hombre eh, es la que provoca el mal, ¿verdad? No es Dios. No, así es. Así es. La voluntad del hombre la que provoca el mal. O sea, no le podemos atribuir a Dios la maldad del resultado de nuestras acciones porque no viene de Dios, viene de nuestras acciones, de nuestra naturaleza caída, porque nuestra voluntad se impone sobre la voluntad de Dios. Y fíjese que por eso es bien importante, y en las escrituras están muchos pasajes de que, por ejemplo, cuando la gente le quiere echar la culpa a Dios, Dios como que les hace la corrección de la plana, va en el sentido, hey, mira, no te estés equivocando porque vos estás mirando para el lado incorrecto, ¿verdad? Estás mirando para el lado incorrecto. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, complementando, Dios es el autor de la acción correctiva. De repente no es el que nos provoca pecar, es voluntad propia, Así pero es. Él se va a encargar paso a paso de llevarnos al redil, o sea, de llevarnos al camino de rectitud y va a ser doloroso, impensable en muchas ocasiones y vamos a caer en ese cuestionamiento de, mira, pues, yo no me lo merezco, ¿y qué hice para merecer esto? No, ganado te lo tenés, hasta Es que eso es lo más divertido, ¿va? Que todavía preguntamos, ¿y qué hice? Y la voluntad del hombre, pastor, es la que trae el mal, ¿verdad? Porque Así. ¿por qué violan a los niños? ¿Por qué hay guerras? Es Dios el que lo provoca. No, no es Dios. No, No es Dios. no. Es la voluntad del Y hombre. vea, ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre hace alianzas con el maligno. ujú. Y fíjese que vaya, si seguimos viendo, por ejemplo, este pasaje, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero está esa situación que nos dice la Escritura, no os engañéis, o sea, aquella gente que cree que puede ser más lista que Dios, ¿verdad? Dice, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que ciega para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora mire el lado positivo del asunto. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Déjeme comentarle algo y que yo siento que es muy importante. Yo he escuchado a muchos cristianos hablar de decir el karma. Fíjese que a mí no me gusta esa palabra y le voy a explicar por qué. No me gusta esa palabra porque para empezar, eso del karma es filosofía oriental. Una. Y la otra cosa es de que al hablar acerca del karma, suena como que es una cosa así bien impersonal, ¿verdad? Entonces yo prefiero mejor hacer a un lado la palabra karma, o por lo menos yo no usarla en un púlpito. Es que No usarla en un karma, púlpito. pastor, ¿Cómo? yo creo que el karma no existe para los cristianos. Nosotros No. no cosechamos. O sea, Dios, bueno, Jesús pagó por nuestros pecados. Él es la justicia. Si Dios Ujú. actuara con la justicia humana, nos fuera súper mal. Entonces, Jesús vino a pagar por todo lo que nosotros hacemos, por todos nuestros pecados. Por eso, Entonces no hay karma, no, porque no. nosotros no cosechamos. Y por eso le hago la salvedad, por eso le hago la salvedad que sería bueno que nosotros no ocupemos esa palabra, o por lo menos no para tratar de explicar el por qué le pasan a las cosas a la gente, por qué le pasan a veces ciertas cosas a la gente, sino que es mejor explicarlo. No, mire, fíjese que aquí este pasaje del libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, me dice que si yo trato de engañar a Dios, no voy a poder. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy dando estoy dando lo que la escritura me dice de qué es lo que le va a pasar a aquella persona que se pone a jugar con Dios, de creer que puede pecar. Y así como decía alguien una vez, Dios bendice a los sinvergüenzas. Ah, sí, te voy a decir que sí para que quedemos de amigos. Dígame, hermano Jaime. Pastor, Jesús, José, Job, son citas del ejemplo del que el karma no existe. No, Dígame cuál fue su pecado, cuál fue, en qué fallaron. No, Dios permite las pruebas por un propósito. así es. Por eso es de que mi recomendación es de que por lo menos nosotros no ocupemos esa palabra karma, porque entonces estamos quedando como que estamos aceptando filosofías orientales, pues, y no. Si tenemos en cuenta, que las escrituras tienen explicaciones más claras, más coherentes con el cuerpo de las escrituras, sobre qué es lo que le pasa a la gente que está en ese tipo de situaciones. Pues entonces mi recomendación es no usar esa palabra. Ahora, fíjense que hay otra situación también que es bien interesante y es esta, mire, hablando acerca de la voluntad de Dios. Es lo que dice ahí ese tema de cuando Dios dice que no. Ah, mire, y yo puedo pedirle algo a Dios y Dios puede decirme que no le quepa la menor duda. Y mire el pasaje que vamos a ocupar para ello. Hechos 16 del 6 al 7. Hermano Jaime, ¿nos lo lee, por favor? Hechos 16 del 6 al 7. Palabra de Dios dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pastor, después de su comentario, si me cede la Sí, palabra. démelo ahorita mejor para que no se le vaya la idea. Démelo ahorita. Vamos a ver, ya se me fue. Déjeme recordarme. Ok, bueno, pero vea una situación acá. Si supuestamente lo que iban a ir a hacer era bueno, porque dice que les fue prohibido, y acá usted lo puede ver, mire, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Como que queda la cuestión esa de decir, bueno, y no que Dios esté interesado en la conversión de las almas, pues, ¿y por qué no los dejó ir? Pero entonces aquí es donde vamos al asunto. Ojo, no los dejó ir en este momento. Fíjese bien, no los dejó ir en este momento. Más adelante sí. Mire lo que ocurre, por ejemplo, acá en Hechos 19 del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, este no del Espíritu Santo en el capítulo 16 no quiere decir no nunca, sino no en este momento. Se lo voy a repetir. En el capítulo 16, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vayas, no es nunca vayas, sino que simplemente no vayas en este momento, porque más adelante vas a ir y entonces cuando vayas, el resultado va a ser bueno. ¿Verdad? Porque a veces, por ejemplo, se puede decir, mire, pero yo le estoy pidiendo al Señor de que mire, que fíjese que quiero que me aprueben un préstamo porque lo voy a ocupar para la iglesia y que no sé qué, y el bendito préstamo no sale. Y como que queda la cuestión esa de decir, bueno, ¿y cómo es eso que si yo estoy pidiendo algo bueno y el Señor me dice que no? Es que puede decir que no. Es que puede decir que no. Y aquí usted en estos 2 versículos ve que primero en el capítulo 16, Pablo quería ir a predicar a Asia, el Espíritu Santo le dijo, no vas. Y no fue. Ahora, ya en el capítulo 19, ¿qué hace Pablo? Ya entonces ya va a Asia, pero ¿cómo? Ya con la autorización del Espíritu Santo, y ahí el resultado fue diferente. Dígame, hermano. Fuera de la caja. De A ver. repente, de No, y repente, de eso se trata, de eso se trata. de repente el juego de ajedrez es una excelente ilustración o paralelo de los propósitos de Dios. El que juega ajedrez está dispuesto a sacrificar un peón. El pobre peón, cuénteme, ¿qué mal hizo? O sea, le limitaron a moverse una casilla o 2 casillas y tomar piezas a la izquierda, a la derecha, en diagonal, en una posición y seguir avanzando. O sea, el peón no ha hecho nada malo, pero es decisión del que está detrás del juego, ¿no? Uno tiene que ser en ese sentido muy receptivo, apegarse a lo que nos revela Dios como su voluntad, y si las cosas aparentemente no salen como nosotros esperamos que salgan, mira, yo me porto bien y ¿por qué me va mal? Dios tiene un propósito, te está claro de eso, o sea, si me deslicé, bueno, yo supe de unas, ¿cómo se llama? La historia de unas misioneras que fueron a la India, Sí. que la persona era muy dinámica y iba a un lado, iba a otro, y en uno de esos viajes cayó en una fosa y quedó postrada en cama. Cualquiera diría, mira, ay, ¿qué hice yo para merecer esto? Sí, ya se andaba haciendo algo bueno. ¿Por qué me truncaste la misión que yo tenía? Mientras estuvo en cama, hasta su muerte, tradujo las escrituras al hindú y sirvieron para unos propósitos, o sea, fue un efecto multiplicador, o sea, ella a pie no hubiera logrado tanto como lo que logró haciendo esas traducciones. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ahí es donde usted puede ver de que cuando Dios dice no, ese no no es no nunca, sino no en este momento. Ah, mire que fue a tramitar la visa y me la negaron. Mire, pero ese no no es nunca, ¿va? Sino que ese no no es en este momento. Más adelante volvamos a hacer la pregunta. Por eso es de que están estos 2 capítulos y ahí usted puede ver de que prácticamente hay 3 capítulos, estamos hablando entre el 16 y el 19, hay una gran diferencia, que en el capítulo 6 el Espíritu Santo le dice que no, en el capítulo 19 le dice hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Entonces, tengamos en cuenta esa situación de que hay veces que la voluntad de Dios puede ser que no, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios puede ser que no. Y aquí tenemos ese caso precisamente para ilustrar ese punto. Luego fíjese que también se da otra situación que déjeme comentarle por acá, bueno,
Fíjese que aquí hay una situación por ejemplo, sobre la voluntad de Dios que vale la pena que nosotros podamos conocer en este aspecto. Mire, ¿qué hago, qué puedo hacer para conocer la voluntad de Dios en situaciones específicas? Oscar, léenos por favor Romanos 8 del 26 al 27. Romanos 8 del 26 al 27, léelo por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que dice? Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ah, mire, y que hay casos en los que nosotros no sabemos cómo pedir. No. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un familiar esté enfermo, ya de edad, y que hay gente que nos dicen, ore para que el Señor se lo lleve. Ajá, como no es el tuyo, ¿va? Como no es el tuyo, pero es que es bien bonito decir, ah, sí, ore para que el Señor se lo lleve. Mire, hay situaciones en las que no sabemos. Entonces, por eso es que dice la Escritura, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser de que, por ejemplo, a la hora de las horas, por ejemplo, nosotros estemos orando por un negocio que vaya a salir mal, por ejemplo. Así como le pasó a Lot, de que a él le dieron a escoger qué terreno agarrar y agarró solo para ir a meterse a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros pedimos, pero no tenemos una idea clara de qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Ahora mire, pero el Espíritu mismo, hablando acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mire lo que dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces también se da esa situación de que hay situaciones no del todo claras, entre las cuales nosotros podríamos decir, mire, a la hora de las horas aquí, ¿qué hago, po? Lo que sí es importante, y tal vez para que sobre la cuestión esa de cómo aplicar la voluntad de Dios, aquí nosotros notamos lo siguiente, mire, por ejemplo, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito, el de Dios, son llamados. Y un recordatorio que es bien interesante es precisamente lo que el Señor Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro. Porque en Mateo 6, ¿qué es lo que dice? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mira qué es lo que dice por acá. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es que aquí pasa una cosa, que si yo llego, Señor, yo quiero que hagas esto. Entonces nos metemos en el lío. Pero el Padre Nuestro dice que nosotros debemos de orar, hágase tu voluntad. Ese es como la gente que a veces va a prestar dinero y a quien le preste el dinero le dice que no. Y se enojan. Ay, ¿por qué me lo prestó? Pues ni qué era, pues. ¿Era una solicitud o era una orden? ¿Qué era? Entonces ahí es donde dice la Escritura. Mire, dice, cuando ore, lo importante debe ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no lo que yo quiero. Porque hay veces que como yo no tengo un conocimiento claro de qué es lo que está sucediendo, puede hacer que esté pidiendo algo que no sea correcto. Fíjense que un caso, por ejemplo, que es bien discutido y que es interesante comprender esa lógica, es lo que le pasó, por ejemplo, al rey Ezequías, que el rey Ezequías le dicen que se va a morir, le ora a Dios, viene Dios y le dice, ok, te voy a dar 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, lo visita el rey de Babilonia y viene Ezequías y le mostró toditos los tesoros. Eso que le estoy diciendo, lo puede leer en Isaías 38. Le mostró todos los tesoros. Y después llega Isaías y le dice, ¿y quiénes eran esos que te acaban de visitarle? Ah, eran del rey de Babilonia. ¿Y qué hiciste? Ah, le mostré todos los tesoros. Ah, mira qué interesante. Porque ya les enseñaste cuando te vengan a conquistar
¿Qué tenés de bonito para que se lo lleven? Y hasta entonces le cayó el 20 a Ezequiel, ¿va? Y lo único que dijo, bueno, por lo menos hay la paz en mi tía, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo algo, hizo una petición que en su momento estuvo bien, pero como que él no supo canalizar esos 15 años más que Dios le había dado de vida para mantenerse haciendo lo correcto, sino que le abrió las puertas al enemigo para decirle, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo para que vengas y me conquistas. Dígame, hermano Jaime. Hola. Pastor, si nos puede compartir esa cita, se lo agradecería. Es Isaías 38. Isaías 38. Ahí en Gracias. es todo el capítulo. Ahí en Isaías 38 es donde está esa situación de todo eso que le estoy narrando. Entonces, ahí es donde está el asunto. Bueno, es que le voy a comentar, porque la cosa empieza, me parece que desde el capítulo 37, que es cuando él enferma. Entonces, cuando él enferma en el 37, es que él le ora a Dios y Dios le dice que le va a dar 15 años más. Eso pasa en el 37. En el 38 es cuando llegan los enviados de Babilonia y él le abre las puertas de par en par. Es como que, digamos, que yo venga y le diga a alguien, mire, fíjese que, mire, yo tengo una computadora de manzana. ¿Va? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mira esto, cuando vos me vengas a asaltar, tengo una computadora de manzana para que te la lleves. Dígame, hermana Claudia. Hola. Mire que este ejemplo nos muestra que el problema son las alianzas con el mal, ¿verdad? Porque Ujú. todo el mal que le vino a Israel fue esta alianza que se hace con el mal. Y así podemos ver que el problema no viene de parte de Dios, viene de parte de las alianzas de maldad que hacemos. Porque la enfermedad viene como paga el pecado, porque los problemas vienen por idolatría, a otras cosas que no sean Dios. Entonces, decir que Dios es el que te provoca el mal, eso es atribuirle maldad a Dios, es incredulidad y es pecado, creo. Sí. Y bueno, y no solo, ya ve que las escrituras dicen en el libro de Santiago, por ejemplo, dice cuando alguno es tentado, dice no diga que es tentado de parte de Dios, dice porque él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas, miren, no es cosa de que Dios, ¿por qué ha permitido esto? Mira, hay cosas que nosotros estamos poniendo las manitas para que nos paguen. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, vuelvo a recurrir al ejemplo ilustrativo del ajedrez. En este tema, Dios es el que está jugando la defensa. Sí, La iniciativa del mal definitivamente no es de él, pero él responde defendiéndose con un propósito. Agarra el mal y lo transforma en bien. así. Temas importantes, sin duda, Dios no fue el que permitió, por ejemplo, que un Job fuera sometido a esas pruebas. O sea, la iniciativa no fue de él, pero él lo permitió en determinado momento y tuvo un propósito. Un José, imagínese, un José, elimine el rol que tuvo José en las escrituras y quizás el pueblo de Israel no existiría. No es correcto. Los propósitos de Dios están pero en una forma exageradamente sobre la mente humana, que nosotros ni en broma, o sea, ni siquiera con inteligencia quizás que tuvo Salomón, lograríamos diseñar un plan, pero tan perfecto, que se apalanca del mal, en este caso, que lo permite que ocurra, no por iniciativa propia. El diablo sin duda es el que está haciendo esas propuestas. Claro. Y si se acoplan a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, Él las permite. Van a pasar porque van a pasar. Ahí van a ser momentos de prueba para los instrumentos de Dios, que somos nosotros, de aceptarlos y sobrellevarlos y aferrarnos a Él en ese mismo sentido de que ha sido por un propósito que las cosas han pasado. Si yo tengo un pariente y se
Dios está obrando por un propósito que ahorita de repente no lo vas a entender, pero en una perspectiva retrospectiva, pasado cierto tiempo, y puede darse el lujo Dios de decir, no, mira, no te voy a dejar que lo entendas, pero haceme caso. Así es. Fíjense que nada más quiero verificarle las citas, estaba checándolas ahorita. En el capítulo 37 de Isaías es cuando Judá es librada de la invasión de Sennacherib, capítulo 37 de Isaías. Capítulo 38 es la enfermedad que tiene Ezequías y la sanidad que recibe, es el capítulo 38. Y el capítulo 39 es donde él le abre todas las puertas al rey de Babilonia y le dice, mira, aquí esto, si vos me querés venir a robar, esto es lo que tengo para que te lleves, mira. Entonces, así sería la secuencia de los capítulos. Y fíjense que es bien interesante, por ejemplo, que en el capítulo 37 lo libró de una invasión horrible, ¿va? Y es bien interesante ver esa secuencia de cómo pasó esa situación. Lo libra en el 37 de la invasión, en el 38 enferma, le dan los 15 años de plazo, y en el 39 es donde le ponen las manitas al rey de Babilonia para decirle, vaya, mira aquí, cuando me querrá venir a esposar, aquí están. Entonces, así es la secuencia. Dígame, hermano Hernán, perdón. Pastor, Hola. solo hágame un favor, ponga la otra Sí. lámina, por favor, quiero tomarle una captura. ¿La que sigue o la anterior? O la anterior a esta. Ahorita se la pongo, permítame. Gracias. El cliente siempre tiene la razón, menos en los bancos. Gracias, pastor. Esa es la que usted quería. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ahora, fíjese que también hay otra situación que déjeme ver, que es la parte que seguimos. Sí. Fíjese que hay una parte que vamos a ver. Y esto es bien importante. ¿Por qué le decía de que por ejemplo, cuando alguien dice, ay, mire, yo quisiera conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está claramente revelada en las Escrituras. Y le voy a dar ahorita tres ejemplos de que la Biblia dice, esto es lo que quiero. El primero. Hermanos Jaime, léanos por favor, 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 5. Palabra de Dios, dice así, porque ya sabéis que instrucciones os dimos, Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, más claro ni el agua. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué misterio tiene eso? Ahí no es cuestión de que a mí no me gusta cuando hay pastores que dicen, es que aquí lo que el Señor quiso decir, como que Dios no puede expresar bien las cosas que dice. Entonces, ahí en este caso es bien claro, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Más claro ni el agua. Mire este otro. Hermano Hernán, si nos puede leer 1 Tesalonicenses 5:18. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad que no tiene misterio? ¿Verdad que no tiene misterio? Dad gracias en todo. ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso es de que a veces cuando hay personas que dicen, ay, es que mire, es que yo quisiera saber qué es la voluntad que Dios tiene para mi vida. Mire, yo estoy de acuerdo de decisiones específicas, pero digámosle así, lo que son las voluntades generales, aquí está clarísimo, hombre. Aquí está clarísimo. Y mire esta. Mire lo que dice Primera de Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Entonces vea que hay 3 pasajes en los que sin necesidad de andar con tantas complicaciones, sin necesidad de andar con tantas cosas, ¿qué es lo que nos dice? La voluntad de Dios para ti es esta. No hay más, no hay más. Entonces, si a veces la gente entra con misterios de que, ay, mire, yo quisiera saber y que no. No, hombre, lo que tiene que hacer es leer las Escrituras. Eso es lo que tiene que hacer. Veamos nada más espacio para 1 o 2 preguntitas antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. 1 o 2 preguntas sobre este tema que hemos visto hoy. Y que hoy sí, gracias a Dios, pues el internet nos respondió. Veamos. ¿Hola? ¿Alguna preguntita o algún comentario? ¿O todos estamos bien? Porque si todos estamos bien, hola, hola. A ver. Sí, yo creo, pastor, de que, pues la verdad es que Dios siempre ha creado. Desde Génesis dice él que todo lo que él hizo fue bueno, era bueno, todo fue bueno. Entonces, inclusive hasta nosotros, los seres humanos, pero como decía la hermana, va a ir por causa del maligno, pues nosotros nos dejamos llevar, pues lastimosamente estamos bajo ese, no saber si decir maldición o juicio, castigo, no lo sé, Ujú. que es la carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero bendito sea el Señor, pues que conforme a su palabra, va como él dice su palabra, que conforme vamos entendiendo, vamos pensando, actuando y viviendo de diferente manera. Y eso es lo importante, pues, en toda que la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros, Sí, pues, porque yo me pongo a pensar si Dios tal vez no me hubiese rescatado de los caminos que para mí parecían buenos o los mejores, va, ya ujú. tal vez ya ni estuviera, pues. Ujú. Gracias, Pero, pastor. bueno, Oscar, tú tenías una opinión, dime. Sí, pastor, eh, al final podemos entender de que las cosas malas que puedan pasar en nuestras vidas es por la voluntad de Dios que Él las permite, no que Él las manda, sino que, por ejemplo, en el caso de Job, las cosas malas que permitió que pasara en la vida para bendecirlo al doble y enseñarle prácticamente quién era Él. En el caso de Jonás, como una acción correctiva por la desobediencia que él tenía. Es correcto. Y eh, también permite Dios, quita su protección para que pasen cosas malas y por ejemplo, por el caso de Pedro, que Jesús mismo le dijo, está atento, velad, Ok, porque el diablo para zarandearte y al final Pedro, perdón, no acató la, la advertencia que Jesús le dio y fue lo que pasó, que la carne de él fue débil y al final lo tentó, lo negó 3 veces. me, me- me- me gusta ese resumen que has hecho, me ha encantado y creo que a los demás también les ha servido. Veamos, hermana Claudia, ¿y quién más? Hermana Claudia, digan. Sí, yo creo, pastor, que Dios no juega a los dados. Nosotros No, no somos peones, nosotros somos hijos. Dice, y el Señor revela su voluntad, porque dice en Efesios 1:9 que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. También en Primera de Corintios 2:11 dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, pero Dios le revela al hombre espiritual cuál es su voluntad. Entonces nosotros no podemos asumir que desconocemos las cosas que pasan en nuestra vida. El Señor siempre que iba a mandar juicio, en el pueblo de Israel siempre mandaba un profeta. Y así es. nosotros tenemos llamados en nuestro corazón que nos hablan de cosas que tenemos que cambiar, que hay alianzas con el enemigo que le dan derecho legal. Y por esas alianzas que hacemos con el enemigo es que vienen los problemas. Porque el Señor nos va a revelar su voluntad, nos da a revelar las cosas secretas de Él, los misterios de Él, cuando nosotros estamos con los oídos espirituales encendidos. Él siempre va a estar transmitiendo su mensaje, Él siempre va a estar hablando a nuestro corazón, pero si nosotros no tenemos encendidos esos sentidos espirituales, no lo vamos a entender. Si es cierto, Job pasó por una tribulación, pero ¿qué había en Job? Había incredulidad, había duda. ¿Qué había en José? Había egocentrismo.
José se creía mejor que sus hermanos y les presumía, era Así presumido. es. No eran hombres perfectos, eran hombres pecadores que también habían hecho alianzas de maldad y por esa alianza es que les venía el mal. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que abramos los sentidos espirituales para que nosotros podamos escuchar cuáles son las cosas que el Señor está revelando. Si te va a venir algo a tu vida, sí, es para tu edificación, pero el Señor te lo va a mostrar, siempre te lo va a mostrar y te va a fortalecer. Así es. Hermano Jaime, dígame la última antes de mostrarles el tema de la próxima semana. Quiero cambiar de ejemplo, pastor. Por ejemplo, un Daniel. Ajá, a ver. Al menos las escrituras no nos revelan qué cosa hizo mal el hombre. No es como un David o un Salomón. Ah, no. Pero es que, No, pero mire, él, le voy a contestar porque ahorita precisamente estoy dando esa materia en el colegio, entonces lo tengo bien fresquito. Es que, por ¿sabe? favor, Sí, Daniel estaba allí por el plan que Dios tenía para la humanidad con esas profecías tan colosales que aparecen en el capítulo 7, 8, 9 y 11. Y que precisamente el medio que Dios utilizó para revelarla fueron los sueños de Nabucodonosor. Entonces, Daniel simplemente lo que estaba allí era el sujeto indicado para la situación indicada. O pero sea, pastor, quiero resaltar lo siguiente. O sea, imagínese, ese era el propósito. Obviando la parte que no es profética de la vida de Daniel. O sea, quiero excluirla para resaltar, o sea, que Dios tiene un propósito en todo momento. claro que sí. Y bueno, y todavía usted se fija que en el capítulo 6, cuando lo quieren meter al foso de los leones, se da la situación esa que dice que los enemigos querían hallar algo contra él y no lo hallaban, dice, porque Daniel era fiel. Imagínese usted. O sea, qué lío se metieron ellos de querer hallarle algo a alguien intachable. Entonces, sencillamente lo que pasa con Daniel era que era el hombre correcto para la situación correcta. Le diré hoy que nada menos en este ciclo estoy dando la materia de Daniel, la hermana Claudia pues está ahí también en la materia. Y una de las cosas que le digo, estamos viendo y se hacen discusiones bien interesantes, ¿no? Precisamente por el nivel de gente que está, de que vemos el libro de Daniel precisamente como cómo se vive la fe a nivel gerencial, que es una situación bien interesante. Y el libro de Daniel tiene mucho que decir al respecto. Dígame. Pastor, tal vez mi última intervención, me voy a limitar a esto, pastor. No se preocupe, que a todos nos ha servido. Ok, en ningún momento debemos pensar que si Dios permite un mal es porque Dios está debilitado y que el diablo está fortalecido. No, Dios en todo momento está en control de lo que pasa y lo que Él deja que pase. Si es un mal en nuestras vidas, si mira, es esto, es lo otro, si Dios permite que hagamos en su momento alianzas con el mal, pero somos hijos de Dios, Él en su forma se va a encargar de regresarnos al redil, aunque nos hayamos desviado 10 millas, 20 kilos, 100 kilómetros de San Salvador a San Miguel, nos desviamos, o sea, si nosotros somos parte de su rebaño, Él se va a encargar de una u otra manera en regresarnos. Pero no es que Dios esté debilitado por un propósito, sea por testimonio, sea para prepararnos para otras cosas. Él está en control de cada cosa. No es que Dios se debilite y que por eso permite el mal y que el diablo está fortalecido en ese momento. No. Nada más lejos. Así es. Bueno, ahí creo que ya han estado viendo el tema para la próxima semana. Va a ser el próximo miércoles, es la caída de Satanás, así que desde ya pues quedan convidados para la reunión del próximo miércoles, que seguramente pues, así como ahora, sabe, me encanta tener este público porque es un público, así como dice el hermano Jaime, que piensan afuera de la caja, ¿va? Me encanta eso. Así que no me queda más pues que agradecerles que nos hayan acompañado. Vamos a hacer una oración final antes de terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos que asistieron a la reunión. También aquellos que verán la reunión posteriormente, te suplico de que tú los bendigas. Provee para nuestras necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
Entonces, no me queda más que agradecerles, pues muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una muy feliz noche. Favor, nos Gracias, comparte la pastor, grabación, y pastor. gracias a los compañeros. Pasen buenas noches. Bueno. Favor, nos comparte la grabación, pastor. Sí, más tardecito. Incluso lo voy a hacer algo. Les voy a compartir la presentación. O sea, los slides. Muchísimas gracias. Les voy a compartir los slides también.